Dale. Igualmente, no sé si esto lo vamos a publicar. No sé qué va a salir. Ok. Gracias por la duda. Ok. Eh, para Profe, vos sí, sí, lo decime, mío Fer. que le mandé también fue súper introductorio. De hecho, cuando se lo mandé ya casi un mes, era como toda una estructura de una base y de ahí empezar ya a desarrollar. Eh, Claro, yo lo pero que, no, tengo más, por lo menos por ahora a esta altura ya un poco más desarrollé. Pero bueno, se lo había enviado como para ver, qué sé yo. no, pero yo Para se los tener. leo yo se los leo si quieren, porque está bien lo que dice Fabián, de que son los tres ejes, vamos a decir, principales, pero van acompañados de un marco teórico socioeconómico, digamos, no únicamente sistémico, en cuanto a los sistemas políticos comparados. No solo las variables institucionales, ¿entendés? Ah, ok. Entonces, de repente, ¿vos qué trabajabas, Fabián? Me olvidé. ¿De qué trabajo yo? No, de un sistema, no, de qué caso. No, de Capital Federal. Bueno, espera, No, ¿no? claro, yo no toqué los temas económicos todavía. Es que es fundamental. Ok, Bueno, salvo que pensemos que, está yo digo bien. económicos. Pará, ¿me esperás que, mira, lo comparto? Sí, Espera, yo estoy diciendo económicos, pero no es que es económicos, digamos, algún marco teórico que no sea únicamente el, ok. el institucional de cómo es el sistema de gobierno de la ciudad. Por ejemplo, mira, Ah, ok, claro, porque si no, no tiene mucho sentido. Mira, ok. pensá esto, en un análisis de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para alguien que no conoce, vos pensás, ¿cuál sería el dato más importante que tenés que dar para arrancar? ¿Qué sé yo? Si hay alguien que no sabe nada, dónde está Sí, ubicada, qué sé yo. Dónde queda, qué extensión tiene, cómo está dividida. bueno, te puedo Eso por un reprobar, lado, para te arrancar, puedo, digamos. bueno, te puedo reprobar para arrancar. No, está bien, dale. Sí, No, pero dale. escuchá lo que te voy a Sí, decir. Para eso estamos sí, trabajando, para eso estamos trabajando. ok. Yo esto lo digo porque de esto hablo con autoridad, soy porteño, vos también sos Sí, sí, porteño. sí, Entonces, sí, tal cual. bien, Sí, sí, alguien que no conoce, para mí, lo primero que le tenemos que decir es que es la capital federal sí, de un país que es el octavo en extensión territorial y que concentra casi la mitad de la población en en días útiles y laborables. ok. Y que la centralidad de la historia argentina, dentro de sus facetas, pasa por el control del puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Sí, modernización de la ciudad ujú, respecto del conjunto del país, que sí, la ubica en un lugar distinto, superlativo respecto al resto. Y esa es una variable ok. que no es puntualmente de la estructura económica, qué sé yo, de una estructura, de una teoría marxista o No, no, no. desarrollista o liberal, ¿no? Ok, Mm, ok. mm, De caso te diría, ¿viste? Estudio de caso, cuántas capitales tenés con esta cantidad de población, ¿sí? Pero que al mismo tiempo es medular en la historia, en entender la historia del país. ¿Me entendés lo que digo, no? Sí, 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 sí. Yo, sí, entonces vos decís, ¿qué es lo primero que tenés que decir a alguien que no entiende nada? Y ni, ¿qué es? Ni te importa la extensión, ni Ok, cómo nos organiza, sino ok, que lo que nos importa es que tiene el puerto, ¿sí? ok. Que, que todos sus jefes de gobierno son automáticamente candidatos a presidente, que desde el 94 tiene un régimen de autonomía en función de estas disputas,
pero Ok, que hasta que no se consolidó como la capital federal, estuvo escindida del país. ok. O sea, Es cierto. Sí, son sí. todos elementos que no sé en dónde los pones. Está bien. Y cuando yo te digo no sé dónde los pones, habla mal de mí, en el sentido de que debería yo saber qué marco teórico darte. No lo sé. Mm, Yo trabajaría con OSLAC, por ejemplo, ok. que desarrolla unas categorías estatales que Sí, van directamente asociadas a lo que es la federalización de la capital. De hecho, todos los historiadores argentinos dicen, bueno, el Estado moderno nace con la consolidación de Roca en 1880 y una de las sí, consolidaciones es sí. mudar la capital de la provincia a 70 kilómetros de la capital federal, federalizar la capital y Sí, hacer que sea un territorio pasible de gobernanza, no solo de las autoridades porteñas, sino de cualquier caudillo del interior. Esa fue la sí. clave de las claves. Tal cual. Sí, Y sí, sí. y entre 1810 y Mm, 1880 la guerra estuvo ahí, la disputa sí, territorial. O sea, tal cual. todo esto, Sí, el control de las aduanas. sí, sí, la primera ley de Sí, sí. aduanas en 1875, la Ok, federalización por parte del gobierno de Avellaneda, no sé, ok, 73-76, ¿sí? ok. Sí, sí. La Está bien. coparticipación, la distribución de recursos, la Ah, sede bueno. administrativa del país en su conjunto, además de ser la capital. Todo Ok. esto la pone en un lugar totalmente distinto de cualquier otro caso Está bien. de cualquier ciudad de la Argentina. Si vos Ok. vas a estudiar la localidad de Calamuchita y Pila, no sé, dije Ledesma, no sé, lugares de Ah. Sí, 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 sí. cualquier Ok, lugar que se te ocurra, Villa Madariaga, ok. Carlos Tejedor, no sé, lo que se te ocurra, el que, no sé, ¿correcto? Y, sí, sí. Y también contar si tiene fábricas o no. O sea, cuál es el motor económico de la ciudad. Por supuesto. Por supuesto. A mí me parece interesante saber Ok, de qué vive, pero ok. el puerto fue fundamental para la ciudad hasta 1880. Sí. A partir de ahí, el control del puerto quedó en manos del gobierno federal, no de la ciudad. No, Hasta, exacto. sí, así que no podemos decir que la ciudad vive del puerto, pero sí tenemos que decir que las mayores inversiones de todo el país están en la capital. Y por eso Sí, la ciudad es tan moderna y todos adulan a la ciudad, quieren ser como la ciudad, y por eso cualquier jefe de gobierno de la ciudad o jefa es automáticamente candidato a presidente, quiero o no. claro. Y todos vienen a la ciudad pensando, bueno, si votamos a este, vamos a tener una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, sea el que Claro. sea, al que Sí, le sí, toque sí, estar sí. en ese cargo. Claro, tal cual, tal cual. Todo Igual, esto, igual gobernar, bueno, la ciudad de Buenos Aires no es gobernar el país, ¿no? Obviamente. y no, es que eso es fundamental, porque decís, bueno, Es un error eso, es un error para mí. Que un candidato que un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiera ser presidente me parece bien, pero las realidades son totalmente diferentes. O Fabi, sea, no, no pará, estás preparado eso, para... eso ni me lo expliques, va de suyo, eso se Ah, lo ok, tenés que ah, explicar a alguien que no sabe nada de ciencia política. ok, Nosotros ya, ok, ok, ok. ya sabemos eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, Si querés, está bien, está bien. si querés, puedes decir, Sí, para entendidos, sí, el jefe de gobierno automáticamente es candidato presidencial, pero ya nosotros sabemos que un candidato no es un gobernador. Ser ujú, candidato y ser gobernador son dos cosas distintas. Gobernar sí, es una cosa, ganar una elección es ujú, otra. ok, ¿Pueden ser está dos bien. cosas que estén concatenadas? Sí, cuando un gobierno reelige y muestra Ujú, como, eh, como elementos, digamos, de campaña su gestión. Bueno, ahí están relacionados de alguna manera. sí, Pues sí, también puedes tener gobiernos muy malos que hagan muy buenas campañas mostrando las pocas cosas que hicieron y con eso les alcanza,
y podés tener gobiernos excelentes, pero que no hicieron buena campaña, ni pudieron mostrar logros de gestión y perder la elección. Ahora, Claro. dicho esto, cualquier candidato, de cualquier jefe de gobierno es candidato. Ahora, lo que sí tenés que decir respecto de cómo gobernar la ciudad, que por supuesto ya va de suyo, que no es lo mismo que gobernar el país, Sí, es que gobernar la ciudad implica no solo, o no, o ni siquiera sería es tan importante la gobernanza hacia adentro, tampoco hay que subestimarlo, ujú, como la relación que establece la ciudad tanto con el gobierno de provincia, como así también con el gobierno nacional ujú, y en menor medida con gobiernos provinciales y con burguesías nacionales ujú, o corporaciones que tienen asiento en la capital. O sea, pero gobernar la claro. ciudad eh, tiene una particularidad única. Sí, No es gobernar el país y tampoco es gobernar cualquier ciudad. Es la tal ciudad cual. más importante. O Sí, sea, quiero sí, sí. decir, viste como el gobernador de la ciudad, todo esto me gustaría que esté reflejado, mira qué interesante. Es alguien que Ok, tiene que de alguna manera articular entre qué mostrar de la gestión, por un lado, y cómo manejar las tensiones nacionales de todo tipo que ocurren en tu territorio. claro. Porque imagínate, por un Sí, lado, sí, sí. vos viste, cuestiones de Sí, sí. vecindad, te arreglamos la Sí, sí. plaza, como, Sí, sí. como si gobernar Sí, la sí. ciudad fuese a arreglar una plaza. Sí, sí, tal cual. Sí, Pero, sí, sí, sí. pero te muestra eso. Pero La gobernar la ciudad convivencia. es arreglar con, no sé, tenés los equipos de fútbol más importantes, hacer Gano Boca, están en tenés 10 estadios en, no sé, Sí, 200 kilómetros cuadrados, ¿me entendés, no? sí, tal cual, Eh, tal cual. Sí, 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 tenés sí. los movimientos, es la capital de todo. Ujú. El foro de acá, el foro de allá, la su Sí, sí, exposición sí. de acá, ¿no? Es la Eh, puerta de entrada y salida del país, prácticamente. de afuera, y claro, pero hacia afuera y también de adentro del país. Ya Sí, lo tal cual. dijo Alberdi, te va a gustar para Sí, tu trabajo. Mira, esta escuchá, para tu trabajo, sí, ¿viste las sí, frasecitas que se ponen al principio? sí. Alberdi dice, lo tengo que buscar la cita, pero dice algo así como, Buenos Aires tomó el control que antes tenía Madrid. Mm, Eso dice. claro, Como que claro. el rol que tenía Madrid con sus Como metrópolis metrópoli. lo toma Claro, Buenos Aires al ser claro. desplazada la monarquía española o el rol del monarca en Al aquí. caerse, claro, al caerse el pacto colonial, Buenos Aires reemplaza a Madrid, ¿no? Claro, y él lo Obviamente. decía. ¿Y por qué Alberti lo decía? Porque también es interesante. Abajo, viste, pones Juan Bautista Alberdi, coma, Sí, tucumano, sí, para que tal se cual. entienda que habla Sí, desde el era interior. tucumano. Sí, Claro, sí, pero sí. eso es fundamental Sí, sí, ese dato. sí, sí, tal cual. Y de hecho, Alberdi era intelectual de Urquiza, que era entrerriano. Sí, 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 Y sí, porque sí. también hay una relación entre Entre Ríos y Buenos Aires de rivalidad. Entre Ríos también quería ser la capital Sí, de todas las provincias, claro, porque la Confederación creo que fue Paraná por la supuesto. capital. Claro, Ujú. y Urquiza quiere entrar triunfante a la Sí, capital sí, y lo echan. sí, 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 tal cual. Sí, Bueno, sí, sí. Bueno, desestima el trabajo entonces, porque eso que está diciendo no lo puse, obviamente no lo puse, pero desestimalo y yo lo voy a no, rehacer. no. Bueno, no sé, estas Sí, cosas sí. se me ocurren así arrancando, ¿viste? ¿Qué No, sé no, yo? pero está bien. No, pero está bien. Sí, sí, está bien. No, 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 no sí, era sí. que te dije reprobar, no, es No, 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 corregir para no. mejorar. Se Es tiene que corregir. hacer. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, Y sí. bueno, después sí, hay algunos datos económicos, como por ejemplo el producto per cápita, la población que tiene, pero la población activa que tiene. Por ejemplo, otro elemento, cómo recibe el dinero con el que se financia o con el que se mantiene la ciudad, Claro. que una parte es de la coparticipación, que es un dato que tal vez no conozcas, que no surge
de la repartición que se hace entre provincias, sino que se la da el presidente o presidenta de una especie de lo que se llama coparticipación primaria. Entonces hay como una relación muy directa entre el presidente, que encima tiene la sede de gobierno en la capital, y el jefe de gobierno. Imagínate si fuesen de la oposición, porque ahora hace mucho que no Claro, lo advertimos, porque hace mucho tiempo que son del mismo partido. Pero no podría no ser así. claro, Eh, y la otra buena parte se financia con los ingresos brutos. claro. Y como la mayoría, escucha esto que también es interesante, Sí, como la sí, mayoría de las empresas, salvo este último tiempo que se van mudando, tienen producción en cualquier parte del país, pero su sede en capital, tributan ingresos brutos en capital. claro. Entonces, Sí, sí, producen riqueza en un lugar y facturan desde otro, sí. que es un tema que hay que revisar. ¿Me entendés? Vos tenés una planta de X cosa en Ujú. La Rioja y y la sede está en Carlos Peregrini 1030 séptimo B, Tal cual. capital. Y la Sí, factura sí, sí. está ahí. Y entonces vos tenés una millonada de ingresos brutos facturados desde ahí. Ujú. Sí, Y sí, tal cual. te genera una distorsión en la distribución de la riqueza tremenda, Tremendo. porque Sí, la sí, guita no sí, va sí. al municipio donde se genera la riqueza. Exacto. Sí, Son sí, cosas sí. que, bueno, Ok, bueno, no sé, todo esto las para tomo. empezar. Las tomo, sí, sí, las Y tomo. después de Obvio. ahí, perdón, ni lo leí todavía, bueno, quiénes fueron los jefes de gobierno, Sí, la parte eso que te lo interesa. puse. Bueno, a ver, ahí a Sí, partir de ahí leo. Todo esto, esperen que contesto tu mensaje. Dale, Diego que se conecta un ratito. sí, Listo. Eh, bueno, bueno, sigo. perfecto. Entonces, el presente de abajo tiene un objeto, abordar el análisis. No, no. ¿Leo o no leo? Y no, porque no es lo que vos me acabas de contar, no, no hay nada de eso. Sí, Sí. hay todo un análisis político y bla, 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 y la lista de los intendentes y de los jefes de gobierno. No, pero igual, todo esto me gusta, no es para sacar, todo lo que te dije es para Ok, complementar, ¿eh? ok. Ah, bueno, listo, lo complemento con la parte económica y social. Sí, Lo sí, que pasa es que, sí, vos después tenés que decir, bueno, ¿qué es lo más, ponderás, viste, después, y bueno, sí. ¿qué de acá, qué de acá es realmente relevante y es medular o es una variable independiente y qué de acá, bueno, es, Mm, no sé si subestimable, pero un dato menor, ¿se entiende? claro, O, por ejemplo, si vas a analizar los aspectos internos, es decir, bueno, uno dice, bueno, yo voy a explicar todos los aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad hacia adentro, pero no hay que olvidar que, dos puntos, y todo este choclo, porque si claro. no, alguien dice, bueno, pero entonces eso es re fácil, o no, Mm, no es re fácil, dijo cualquier cosa, te quedas con una idea que no es global. ok, Tienes que tener ahí una manera, una mirada a lo que sería holística, que mira la ok. globalidad. Sí, sí, sí. Bueno, mapa oficial, las comunas, ¿es esto? Claro. No, o los barrios. Ah, barrios y comunas, No, porque por el color la comuna. sí, Sí. Historia, bueno, pero mira, la fundación. Está bien, acá pusiste algunas cositas. sí, sí, algunas cosas sí. ¿Cómo que no? ¿Está bien? Sí, puse. Pero bueno, pero de la economía no hablé nada. Está bien, pero ahí estoy mirando, pero no importa, ¿ves? Mm, Lo que tenés que hacer con todos estos datos que estoy leyendo acá, porque miro las fechas. Entonces ya más o menos me oriento. sí, Yo acá ya veo por dónde va. Eh, lo que tenés que hacer es esta concatenación de párrafos que hiciste, darles, digamos, una interpretación que tenga sentido. ok, Después escuchá, bueno, ya está, toda esta grabación, aunque te la subo para vos. Así escuchás ok. todo de vuelta. Está bien, está bien. Escuchás todo de vuelta y lo apuntás, tucu, 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 con forma de gobierno, Sí, y sí, ahí bueno. tiene una... Ahí es todo, sí, todo político, es todo el aspecto político, digamos.
más que el aspecto, no me gusta que uses el término del aspecto político, porque, Ok. perdóname que corrija todo, No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. pero No, no, escucha, está bien. porque Sí, político, todo lo que es público es político. Entonces, yo diría los órganos institucionales, ok, representativos, de ok, gobierno, ¿sí? ok. Está bien. Pero porque, no sé, la educación es una cuestión política, la Sí, economía, por supuesto, la ok. basura es una cuestión política. Si es público, es político. Si lo charlamos en la legislatura, es político. Si está en la opinión pública, es político. Pero la forma de gobierno propiamente dicha, ¿sí? Ok. Tiene un enfoque institucional entonces. Esta parte, sí. Bueno, ahí veo el jefe de gobierno qué hace. Bueno, ahí explicás cómo se elige o las mayorías. Sí, más adelante lo explico, sí. Sí, sí, a ver, intendentes, La lista de ah, la lista, intendentes. la lista de intendentes desde el 83. Interesante, porque fíjate vos que hasta antes del 83 no había, porque no era la capital federal. Claro, exacto. Está bien. La federalización fue en el año 80, creo, con la presidencia de Fue después de la Avellaneda. batalla de Carlos contra Carlos Tejedor. A ver si está Sí. acá. No, no, Caseros. no, ahí no, no. Creo que a Ah, Carlos por acá, Tejedor no lo. en este párrafo, por acá deberías Sí. incluirlo. Ok, perfecto. Tengo para pasarte un archivito que ahora te voy a pasar. Ok, Bueno, los intendentes. sí. Bueno, hay que explicar que los intendentes los ponía el presidente. ¿Lo pusiste? Sí, lo puse, claro. Bien. Bueno, acá veo una lista larga. No sé si Sí, tiene, bueno, no sé si tiene sentido. ok. No, no, no es que para que la saques. A mí lo- los miro y me cuelgo, porque empiezo a leer apellidos, ¿viste? Sí, claro. No sé si Pero es sí, bueno, relevante para el trabajo, a eso quiere decir. Uno podría decir, claro. Sí, sí, sí. podía quedar en una nota al pie o en un anexo al final. Ok, Son perfecto. muchos y no dicen mucho, Claro. ¿entendés? Sí, sí, Tal sí. vez Está bien, acá como un veo, anexo. sí, a partir del 94, veo que pusiste el último, perfecto, ahí se nota, último designado por el Ejecutivo, me acuerdo, Domínguez, que fue candidato. ¿A qué fue candidato? Ah, no, fue candidato a jefe de gobierno para la primera elección de jefe de gobierno. Que perdió con De la Rúa, claro. Sí, exactamente, ¿ves? Ya es parte de tu historia, veo. Yo Sí, también me eso sí. acuerdo, yo también me acuerdo, yo me reacuerdo. Sí, ¿Vos, sí, sí. Jorge, qué edad tenés? 31, profesor. 31, o sea que no, no te acordás ni en pedo. No. Pero Era esperá, chiquito. en el 94 yo tenía 15, pero me reacuerdo, se ve que ya me interesaba todo. Sí. Ah, claro, vos no tenías un año, ¿qué tenías? En el 94, 4 años, justamente. Claro. Ah, 4, claro. Claro. Bueno, te puedo, Bueno, mira, acá, mira, hablando de esto, sí, eh, aquí viendo la lista, estaría bueno agregar, eh, Fabián, ¿eh? sí, Estaría sí, bueno sí, sí. agregar, por ejemplo, si fue candidato y o presidente. Ok, está bien. Por ejemplo, Enrique Olivera, no, pero bueno, vino a reemplazar el mandato de la Rúa. Ibarra tuvo que renunciar, no, pues fue por juicio político, lo Por el tema echaron. de Cromañón, creo, ¿no? ¿Fue? Sí, sí, pero acá no pones cómo termina el cargo. Ok, Y yo también lo agregaría. ok. Y me decís que el único caso raro fue Ibarra y tenemos 10, no, tenemos 100 jefes de gobierno, te diría no lo pongas. Pero en este caso, que hay tan poquitos, se transforma en una cuestión relevante. Yo no Sí, pondría a Olivera en el mismo rango que aparece acá Ibarra, o
o Tellerman. ¿Por qué? Porque asumen en reemplazo del anterior. Ni Exacto. siquiera, ¿entendés, no? Sí, Y sí. no sé si sacarlos de la lista, pero siento que visualmente sí habría que sacarlos. Ok, No ponerlos, hacer como dos asteriscos. ok. Completó, me parece de la Rúa, ¿no? Está Cese bien. por candidatura a presidente nacional. Asterisco y abajo. Completó el cargo El Enrique periodo, sí. Olivera. Ujú. Fue después candidato Olivera a jefe de Creo que, gobierno? me parece que sí, pero no me acuerdo bien. Buscalo y Habría lo que pones buscarlo. abajo. Y después fue candidato, pones, ¿entendés? De la Sí, ciudad. Igual que ok. Domínguez, que fue candidato. Igual que Tellerman, que fue candidato. Sí, sí. ¿Te acordás los carteles? Yo amo Buenos Aires con unos globos Sí, gigantes. sí, sí. Sí. Bueno, y después tenés a Macri, candidato a presidente, que en el 2011 quería, ¿te acordás? Pero vio que Cristina iba arrasaba. Y después ya no le quedó otra. Y Larreta, no lo puedes oficializar, pero está haciendo campaña desde que asumió ahora, ¿correcto? Sí, sí. No, porque, ¿por qué lo digo? No lo digo por una cuestión especulativa del cholulaje, sino que el Ujú. cargo de jefe Sí, te hace llegar a la conclusión de que tenés que hacer sí o sí candidato a presidente. claro. Sí, 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 sí. Que Ibarra lo hubiese sido tal vez si no terminaba como terminó, porque Claro. los otros tres, dos fueron presidentes y uno es Sí, candidato sí. a presidente y con muchas posibilidades. Sí, 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 sí. O sea que todos sabemos que ser jefe de gobierno es una catapulta que te lleva al Ejecutivo Nacional. Tal cual. ¿Está eso? No, ¿Sí o no? no, no está, no está, no está. No. No, Por no, eso si está, si, es que. si está respecto de estamos con este tema. Ah, sí, 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 estoy entendiendo bien. Sí, sí, sí. Sí. Igual, por eso te digo, es un borrador esto, por eso lo quería ver No, con vos no, para no es que es espectacular, porque revisarlo. mirá lo que pasa. Si, yo te digo la verdad, Fabi, no lo Sí. leí y te soy sincero, lo No, no, pensé, está bien. no, no, pará, escuchá lo que te voy a decir, pensé, ¿lo veo antes o no lo veo? Y dije, no, no lo voy a ver, porque si lo veo, Mm, empiezo a maquinar. ok, Y dije, no, mejor lo veo en el momento y maquinamos juntos. perfecto. ¿Entendés? Porque si no, todas las cosas que se me ocurren no te las puedo decir. Por lo menos ahí quedó grabado. Y si no me Perfecto. mandabas el borrador, ni se me ocurría decirte nada. Claro, Mm, bien. perfecto. El Poder Legislativo, bueno, es unicameral, tiene 60 miembros. Sí, Esta es pero la no escribí composición nada. actual. Sí, pero no escribí mucho sobre eso todavía. Ah, es esto solo. Para esta parte sí. Bueno, pero fíjate que en este cuadro que tiene esto Sí, solo, sí, ¿sí? sí. Yo ya veo este cuadro, es un cuadro Wikipedia, porque lo copias, lo pegás. Sí, Correcto, no, esto no, sí. no lo estoy subestimando. Pero quiero Ok. decir, nosotros ahí lo podemos mejorar muchísimo. No es para criticar Wikipedia, porque el que lo hizo con una cierta lógica, fenómeno, pero yo Ujú. puedo decir, saco a estos que no son electivos, que no tienen legitimidad popular, Olivera, Tellerman, ¿sí? Le agrego, ¿por qué? Porque cesó el cargo, que no estaba. Le podés agregar si contó con mayoría legislativa en cada uno de los periodos. Eh, y después, por ejemplo, Macri está dos veces, ¿no? Lo tenés hasta el 2011 y después del 11 al 15. Sí, Pero está como en el cuadro, está como junto y separado, ¿viste? Que está como dos sí, sí, veces. sí, sí. Yo Ok. cambiaría el cuadro, yo rehacelo en el Excel, ¿no? Sí, Y sí. ponelo dos veces a Macri. Ok, ¿Por qué? Porque lo pones con las diferentes coaliciones o ok, con diferentes mayorías en cada uno de los cargos. ¿Viste ok. cómo hacen en los sistemas? Mirá, te voy a poner un ejemplo, mirá. Díganme si lo ven. Espera, Ujú. estoy buscando un material que te quiero mostrar. Ok.
espera, voy a dejar de compartir. Ven ahí, dice, aunque no se lea bien, dice gobierno Manuel Valls uno y 2 aunque no lean nada. ¿Por qué? Porque gobierno Manuel Valls fue gobernador, fue primer ministro de Francia con Macron, pero tuvo un gobierno con una coalición, otro gobierno con otra coalición. Entonces es como que es la misma persona dos veces distintas. Ok, Eh, y en Europa, los gobiernos parlamentarios, en general, aunque sea la misma persona, si tiene una coalición distinta, vuelve a figurar con otro nombre. ¿Entendés? Entonces ujú, vuelvo a compartir. Entonces vos podés colocar dos veces a Macri y dos veces a Larreta, pudiendo tener, por ejemplo, una coalición que lo apoyó distinta y una mayoría legislativa distinta. claro, Podría coincidir o no, pero digo como para remarcarlo, ok, porque lo mismo puede haber pasado con Ibarra y lo mismo con De la Rúa. Yo no creo que Ibarra, claro, acá está el Frente Grande, ¿cuál es la coalición? ¿Quién la compone? No sé. ok. Eh, y ahora quiero hacer una aclaración muy importante que la hago todos los cursos. Eh, una cosa, bueno, salgo y vuelvo a entrar. Miren, en los sistemas europeos, Jorge, vos qué caso tenías? Que me olvidé, no tengo mi machete. La matanza. Ok. No, ok, no. Tenés un temón. Mm, Perdón, porque fíjate que la matanza, perdón, ahí vuelvo a lo que quería decir. Eh, es el paraguas que ampara a todos los que se quedan sin territorialidad, por lo menos en el último gobierno, cuando el kirchnerismo, vamos a decir, o el gobierno de Cristina, dejó de gobernar en 2015. ¿Dónde fueron todos a parar? A la matanza. Todos los ministros, secretarios. Es la base territorial que ampara históricamente al peronismo y te diría que es la base, el distrito electoral más importante del país y la base electoral que no define la elección, pero número uno. Este, que por Ese, supuesto tiene un... ¿Cómo? disculpe que me interrumpe. No, no, hablame. Esa era más o menos mi duda, que bueno, del boceto que le mandé, no sabía si darle un enfoque más, ¿cómo podríamos decir? Cuantitativo, hablar de, bueno, en la economía, como usted habló recién de las coparticipaciones, cómo influye a nivel electoral la matanza, porque sabemos que tiene muy pesado en ese sentido. Bueno, llenarlo de datos en ese sentido o dar un enfoque quizás más teórico, hablar de cosas como dijo usted, de, bueno, de que el PJ está ahí desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy. Es verdad que la mayoría de los políticos de ese lado terminan en algún que otro carguito por ahí dando vueltas. Bueno, nada, por eso era como que no sabía qué enfoque darle, si darle más para este lado o para el otro. Eh, No, no, es que igual que lo que le dije a Fabián, tenés que empezar a considerarlo vos, es decir, sí, va a a tener futuro. una historia particular de cómo nace el distrito, perfecto, pero el distrito no existe aislado de, de los que lo rodean y de la importancia que tiene a nivel electoral ese distrito, ¿sí? Y lo influyente que es como base de acción política, de militancia y ¿no? Este, y de campaña que tiene y de ascendencia sobre un montón de otras intendencias y lugares.
eh, para el país, ¿no es cierto? Eh, es uno de los motores económicos y productivos, y así como Buenos Aires, te expliqué, tiene una, un ingreso espectacular por ingresos brutos que viene desde ahí, La Matanza es tanto o más grande que Buenos Aires y no recibe ingresos brutos, no solo porque no es la ciudad de Buenos Aires, sino porque se lo queda a la provincia de Buenos Aires el ingreso bruto. Y ahí lo que tenés que empezar a explicar es la injusticia para los municipios de depender de un gobierno provincial, digo, injusticia, bueno, no sé si injusticia, póngale que sí, eh, en la que no controla sus propios recursos. Porque si la capital es en tamaño y densidad poblacional, igual que cualquier municipio de los grandes del conurbano bonaerense, la diferencia es que el dinero de la ciudad llega directamente de la coparticipación primaria por parte de la presidencia, ¿sí? Y encima es 10 veces más que cualquier otro. Pero a la vez tiene a todas las empresas del país radicadas ahí y cobra directo los ingresos brutos. Y vos tenés un distrito como La Matanza que es igual de grande, que genera tal vez mucha más riqueza o la misma, pero que recibe infinitamente menor. ¿Por qué? Porque no recibe lo que aporta por ingresos brutos y porque al mismo tiempo muchas de las empresas que están ahí ni siquiera aportan a la provincia, le aportan a la ciudad. Doble injusticia. La verdad que se pueden dar la mano ustedes dos y hacer un trabajo Mm. conjunto, pero me siguen lo que digo. O sea, Sí, sí. ¿cómo poner a uno en contexto y a otro en contexto? Y aún así es un distrito fundamental porque sí, como les decía, da abrigo, contiene a todos a ellos a los que llamamos los sin tierra. ¿Vieron que son los sin tierra? O sin techo. Sin techo son los que perdieron la gobernanza en algún municipio y no tienen base territorial. Entonces alguien te la tiene que dar. Entonces siempre tenés algún intendente amigo que te aporta para la campaña, porque no hay campaña política ni gobernabilidad sin caja. No hay, Claro. no existe. Y si no gobernás el municipio, tenés que gobernar el equipo de fútbol del municipio. Como una de las variables, digo. Más allá de la impronta ideológica, cada uno le dé, no importa, todo eso Sí, aparte. sí, sí. Pero vos tenés que tener una base, ¿viste? Que vos sabés, no sé, Dualde, Banfield, Aníbal Fernández, Quilmes, Massa, Tigre, Macri, Boca, perfecto. Eh, eh, no sé, iba a seguir nombrando clubes, bueno, no tiene sentido. Pero, pero cada club, ¿no? Eh, ¿Qué son los equipos de La Matanza? ¿Cuáles son? Son muchos equipos chicos. A Tenés ver, Almirante Brown, bueno, no es tan chico. definamos grandeza y lo debatimos si querés. No, está bien, porque si vamos a empezar con el tema de los hinchas y el presupuesto, ok, pero no es pequeño, no es un club de barrio. Claro, yo me guié por copas, no nada que ver. No, olvídate, no, no. Estamos pensando en términos político-electorales, gubernamentalidad, no, no, es otra cosa. Sí, sí, mueve gente entonces. Sí, sí, mueve Sí, porque bastante gente. además no te olvides que en las dinámicas de gobierno vos tenés que movilizar y la misma gente que movilizás, sin, vamos a decir una cosa, sin menospreciar a aquel que asiste a las marchas o manifestaciones de cualquier índole, porque no tenemos que decir van por un pati, porque cada uno tiene sus necesidades y no se puede subestimar el reclamo de cada uno, ¿sí? Eso olvídense, si no es como que parece que la gente va guiada por un plan, no, no, no es esa la idea, ¿eh? Pero vos tenés que movilizar y muchas veces la gente que moviliza, la hinchada que moviliza la cancha, también moviliza el acto, ¿correcto? Y necesitas hacer un acto y que haya alguien que te va a ver, si no, no existe. ¿Eh?
Y a veces no, muchas veces es la misma gente, ¿no? No es que la gente aparecen de diferentes lados, diferentes personas. Es así. Eh, bueno, sigo. Entonces, igualmente es casi todo lo mismo, ¿entendés? Poner en contexto la matanza, lo mismo que le dije a Fabián, Mm. quiero decir, los espacios, las variables a llenar, casi que coinciden tanto en la parte inicial como en la parte de forma de gobierno, y coinciden, solo que completás distintos datos, pero son los mismos elementos. No, y lo que iba a decir es lo siguiente, vuelvo a la parte en la que estaba explicando cómo gobierna un, un ejecutivo y cómo gana elecciones un ejecutivo. Y ahí hay un tema. Los sistemas más ejecutivos, de tipo presidencialista, puede ser un gobernador, pero de tipo presidencialista porque alguien preside, en los que para mantenerse en el gobierno no necesita el apoyo de un legislativo, en su sistema presidencialista, eh, la gobernabilidad es distinta que para el caso en los que el que preside necesite ese constante apoyo. Un ejecutivo en un sistema de intendencia o de jefe de gobierno de la ciudad puede gobernar sin contar con apoyo legislativo, ¿cierto? En algunos casos, en los casos en los que el diseño institucional te obliga a contar con ese apoyo, la gobernabilidad es distinta. Entonces, hasta ahí me están siguiendo lo que digo. Sí, Entonces, un gobierno, vamos a hacerlo más a nivel macro, un gobierno europeo en el tipo ideal cae si no tiene el apoyo parlamentario. ¿Y cuándo es que cae? No cuando hay una moción de censura, cae cuando no le votan la ley. ¿Y por qué no le votan la ley? Porque perdió popularidad, porque, porque tiene tan baja popularidad que nadie quiere quedar pegado. No, piénsenlo como le está pasando a Alberto Fernández ahora a un año de la elección, que los ministros no es que él les pide la renuncia, se le van. ¿Entiendes? Prefiere cada sí, uno claro, volver a su territorio a hacer campaña porque saben que ahí están perdidos en ese gobierno. claro, Porque un ministerio que debería ser en un principio una posibilidad de ascenso y de mostrar, de notoriedad, de mostrarse y de tener una visibilidad a nivel nacional, termina jugándole en contra y prefieren irse. ¿Y cómo va a terminar Alberto Fernández? Va a terminar gobernando solo, con sus aliados más cercanos que no tienen ningún tipo de legitimidad popular. Va a volver seguramente como jefe de gobierno, no jefe de gobierno, jefe de gabinete Cafiero, que en teoría le había sacado para oxigenar y había puesto a Mansur, ¿se acuerdan? sí, sí, Pero bueno, Mansur se vuelve a hacer va. campaña en Tucumán por el trato electoral que tiene con el actual gobernador, uno candidato, otro vice. El ministro de Obras Públicas se va, el ministro de Vivienda se va, no le queda a nadie. Va a terminar gobernando va a volver Losardo de justicia, seguro. No le va a quedar nadie. Igual estos últimos tres ministros, ministras que renunciaron, creo que él había dado el tema del reemplazo, que era la de género, la de desarrollo, y no me acuerdo la otra, la tercera. Sí, El pero trabajo. el desarrollo es Zabaleta que se vuelve a su territorio. Mm. Y la de género, ya por una cuestión ideológica renunció y mandó la carta, ¿se acuerdan? Dijo, yo Sí, represión no. ¿Se acuerdan que sí, sí, tal trasladaron cual. a las Por lo de los militantes de mapuches. los 1500 kilómetros que la trasladaron a detenidos por la represión y mandó la carta de renuncia? Sí, Eh,
Nah, y la que asumió un trabajo, Kelly Olmos. O sea, está bien, tiene militancia, puede merecer el cargo, pero no tiene el grosor político que uno le daría si tiene a un gobierno que tiene la impronta de querer gobernar. Es casi de transición, casi técnico, podemos llamarlo, aunque yo no creo en esa palabra técnico porque no hay nada técnico ahí, pero bueno. Bueno, les decía, un gobierno se mantiene entonces en un sistema europeo si le votan las leyes. Cuando no le votan las Ajá. leyes, chau, cae. En los Es lo que sistemas pasó de... perdón, es lo que Sí, pasó en dale. el Reino Unido, ¿no? Un poco. Sí, es cierto, tenés razón. La diferencia es que justo el sistema del Reino Unido, hace no tantos años, es que, no tantos años, porque esto no existía antes. En el libro de Pasquino no está esto que voy a decir. Hay una ley, creo que es del año 2010, me parece, o antes, no sé, en la que el partido que gana pone el primer ministro. Eso antes no era así. Es decir, si un partido ganaba, ponía el primer ministro, pero si el partido perdía el apoyo, el partido opositor, si tenía mayoría parlamentaria, Podía. podía cambiar al ministro, o si caía, pero ahora nunca pasaba eso, porque en general, por el diseño institucional y electoral de Gran Sí, Bretaña, el partido mayoritario siempre cuenta con la mayoría, porque la circunscripción uninominal tiende a la bipolaridad. Pero ahora, después de tanta crisis y después de que encima tuvieron durante un periodo un gobierno de coalición, nunca sí, había pasado en la historia, pero lo tuvieron, eh, en este momento perfectamente la oposición podría poner al primer ministro, los laboristas. Pero con esta regla que tienen, el primer ministro tiene que seguir siendo del Partido Conservador, si no tienen que llamar a elecciones anticipadas. Y los conservadores no van a llamar a elecciones anticipadas. Prefieren no, matarse entre ellos, pero sí, elegir ellos al primer ministro. Por sí, eso es que sí, sí, están pasando de un primer ministro a otro, siempre conservadores. puede ser. En otro contexto esto no hubiese pasado. Esto es así hace pocos años. Entonces, en realidad, Gran Bretaña, por eso digo, se comporta en la práctica casi como un presidencialismo. Con la Sí, diferencia de que cambia el presidente, ponele que cambia el presidente, pero siempre dentro de la misma coalición, pero no cae el gobierno, claro. o no cae el partido, digamos, gobernante, aunque Ujú. caiga el gobierno, así estaría mejor dicho. Bueno, pero entonces yo decía, ustedes tienen para trabajar un intendente y un jefe de gobierno que necesitan, que gobiernan y que no necesitan contar con el apoyo de sus legislaturas para gobernar, en ambos casos. Entonces, una cosa en los presidencialismos es ganar la elección y otra muy distinta es gobernar. Sí, ya lo habré dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, en los presidencialismos las alianzas son previas. ¿Por qué? Porque todos quieren ganar el Ejecutivo. Y una vez que ganan el Ejecutivo, gobierna el Ejecutivo independientemente del apoyo legislativo. Si no lo tiene, puede gobernar igual. No cae. Cae porque pierde popularidad. Cae porque no gobierna otras variables, pero no cae porque tiene mayoría parlamentaria opositora. ¿Está? Por lo menos en nuestros casos, no en Brasil. Entonces, ¿cuándo hay que considerar, dicho esto, cuándo hay que considerar a las coaliciones legislativas a la hora de analizar un gobierno ejecutivo que no necesita contar con ese apoyo? Es decir, ¿por qué ustedes en sus trabajos deberían considerar a las legislaturas si no las necesita para gobernar? ¿Entienden la pregunta? Sí, ¿para qué? Si igual gobierna como quiere. Bueno, yo ahí lo que les planteo es, bueno, hay leyes que el gobierno, tanto en un caso como el otro, necesite sí o sí
sancionar por ley con alguna mayoría especial y necesita contar con ese apoyo de la legislatura, del Consejo Deliberante en un caso y de la legislatura porteña en el otro? No tengo la respuesta, pero si las hay, es bueno considerarlo. O también considerar este otro elemento. ¿Puede un gobierno caer, tanto en el caso de la matanza de una intendencia como en el caso de la ciudad de Buenos Aires? ¿Puede un gobierno caer si tiene mayoría opositora en la legislatura que le vote un impeachment? ¿Puede caer? Bueno, ahí Jorge dice no, ok. En el caso de la ciudad, ya te digo que sí, porque así echaron Ibarra. Claro. Así echaron Ibarra. Sí, sí. Entonces, a partir de este elemento, uno pondera prestarle una atención a la legislatura. Podemos pensar, entonces en tu cuadro, vuelvo a tu trabajo, Fabián. Sí, sí, Entonces, en tu cuadro, por ejemplo, acá, dentro de sí, las variables, sí. estas, Ujú, pones, sacás esto, vicejefe, no sé el pedo, y pones acá, por ujú, ejemplo, eh, cuenta con mayoría legislativa, ¿entendés? sí, Sí, no, ¿entendés? ok. Eh, no sé, si dificulta no contar con mayoría la gobernabilidad, o no contar con mayoría, la cambio, porque si no queda mal redactada, Sí, ¿entendés? No contar con mayoría dificulta la gobernabilidad, así lo pondría. sí, sí. Y la tuvo o no la tuvo, sí, no, ¿me entendés? Ujú, Bueno, y acá podés poner, entonces, este cuadro, ¿ves este cuadro que está sí, acá? sí. Vamos juntos tiene 20, pero en total son 60. Ujú, Claro, tiene 28, mirá, claro. 28. Y de dos republicanos unidos, 30. Ya ahí Ujú, tiene la mitad. Si claro. Libertad Avanza le vota con 5 más, pero fíjate que acá ya lo que empezás a tener es un partido que necesita establecer algún grado de alianza con la oposición. ¿Qué alianza se estableció? Ahí, a partir de esta composición, uno puede pensar, y esto está bueno para tu trabajo, ¿qué leyes que le han votado que el oficialismo buscaba y qué concedió a cambio? No te digo que hagas una búsqueda exhaustiva, pero por ejemplo, dos o tres ejemplos. Por ejemplo, no sé, la privatización de Costa Salguero, típico. Bueno, la votaron, pero la votaron tanto, pero ¿qué se dio? ¿Cómo establece sus sistemas de alianzas en la legislatura? ¿Quién es? Y esta, mira esta. ¿Cuál es esta para todos? ¿Cuál es la figura que hace las veces de ministro del Interior y le recolecta las mayorías? Todos los gobiernos saco, todos los gobiernos Sí, tienen un armador sí, que junta mayorías, ¿sí? Y compone de alguna manera coaliciones de votación, por lo menos. Claramente lo hace el ministro del Interior en el gobierno nacional. Miren la rosca política. mm, Claro, porque es el rol de los ministros del Interior, que siempre dicen es el cargo político. ¿Por qué es el cargo político? Porque es el que va a juntar las mayorías. claro. Eso es lo que hace. Entonces, ¿con qué va a juntar las mayorías? Y con una billetera abajo del Mm, brazo, una carpeta con obras. Si yo llegué, bueno, ¿qué necesitas? Tal y tal ley. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, tengo esto, esto y esto. Si no, ¿cómo armas mayorías? claro. Les recomiendo una película que se llama Lincoln, no sé si la vieron. La vimos, sí. Yo la vi para Historia Universal 1, creo. Y bueno, ¿y para qué la veían en Historia Universal 1?
porque estamos viendo La guerra de historia de Estados secesión. Unidos, sí, sí, la guerra de secesión, sí. Bueno, yo te la recomiendo, pero desde otro punto de Sí, vista. Es decir, ok. la recomiendo, como yo decía en la primera clase, con el tomógrafo de los sistemas políticos. Porque vos tenés ahí Mm, un presidente, ¿sí? Que quiere sí, votar una ley en el Congreso, una ley mm, importante, pero una ley al fin, sí, y necesita contar con mayorías, y los partidos son indisciplinados, sí, y tiene que mandar a dos. ¿Se acordás que son los dos personajes que van recorriendo sí, el país? mm, ¿Pero qué son esos dos? Son su ministro del Interior. claro, Van a buscar a cada uno, sea de manera legal o ilegal, no importa, porque eso para nosotros es un dato menor. Van a buscar la mayoría necesaria para que le voten la ley que necesita. exacto. El Así, consenso. Mm, claro, así funcionan los presidencialismos. Y lo que mostraba de paradigmático la película era que votaban la ley gente que no estaba de acuerdo con los principios ideológicos, sino que la votaban por algún tipo de concesión. Entonces al protagonista le decían, no digas que la vas a votar porque los negros no tienen que ser mm, esclavos. Tienen que serlo, pero hay un beneficio, ¿viste? Entonces la sí, ley se sí, conseguía a partir de una suma de individualidades que estaban buscando lo que podemos llamar incentivos selectivos. A mí dame esto, a mí dame aquello, a mí dame lo sí, otro, y así sí, juntaba sí. la mayoría. Entonces, eso está bueno en el caso de los dos. Mm, Por ejemplo, decís, bueno, ¿qué? mm, Vos decís, Jorge, bueno, agarro la matanza, pero me agarro un periodo, no me agarro todo. mm, Entonces, decís, bueno, en este periodo, ¿qué leyes fundamentales necesitó el intendente, la intendenta, y con qué mayorías contaba en el Consejo Deliberante? ¿Fueron necesarias? ¿Cuáles eran? ¿Qué se votó? Hay un textito muy lindo que lo tenemos en el WordPress de este libro que se llama La política en los tiempos de Kirchner. Hay un sí, textito muy lindo, un articulito, que se llama, espérenme, se lo recomiendo porque es muy bueno. Sí, acá. A ver si es este. Espérenme. sí, sí. Estoy buscando. Veo los autores, no me gustan para nada, pero no importa. Los textos son buenos. Ah, ahí está. Este creo que es. Sí. Se llama. Lo pueden buscar. Control. Concertación, crisis y cambio. 4C para 2K en el Congreso Nacional. ¿Qué muestra esto? Muestra cómo el kirchnerismo para gobernar es hasta el 2011, cómo para gobernar necesitó establecer alianzas para distintos tipos de leyes. Entonces tiene un capítulo que está dedicado directamente a la composición partidaria en las dos cámaras, ¿sí? Y dice, ¿qué leyes votó? Y con qué bloques contó para votar esas leyes. Y al final hay un cuadro, habla del proceso legislativo y el éxito de los presidentes. Hay un cuadro en donde dice, bueno, cuáles son los bloques, no sé, aunque no se vea, y acá, eh, qué partidos votaron qué ley. Entonces, si el kirchnerismo contó, por ejemplo, para que se entienda, un plan que habilitaba una reforma laboral en beneficio de los derechos de los trabajadores, contó con la izquierda. Pero, por ejemplo, para aprobar una ley que modificaba la ley de RT, contó con el apoyo del PRO. Entonces, no es todo tan lineal, viste que hay un bloque opositor y un bloque oficialista, por lo menos en aquellos tiempos en donde tal vez no era tan este, bipolar la tendencia. ¿Y qué mostraba eso? Que un gobierno de tipo presidencialista, aunque no caiga o se mantenga en el gobierno por el apoyo legislativo, necesita armar coaliciones todo el tiempo en función de los temas con los cuales necesita establecer alguna de alianzas para poder gobernar respecto a las leyes que considera importantes. Algunos gobiernos no utilizan coaliciones y gobiernan por decreto, ¿sí? Eso tiene un costo, pero a veces algunos no lo pagan o algunos a veces lo disimulan muy bien, la falta de, entre comillas, de institucionalidad.
Ahí lo estás mandando. O sea, Sí. eh, por ejemplo, no sé, para que se entienda, Macri eliminó la ley de medios por decreto. Mm, Y más allá de la legalidad o ilegalidad del tema, ujú. tiene un costo. Pero lo pudo camuflar con otros elementos. Sé, medios de comunicación, periodistas amigos, no sé, tácticas de gobierno. Pueden o no estar de acuerdo en términos morales, pero pueden explicarlas. ¿Se entiende? Claro. Ujú. Sí, Bueno, sí. sigo mirando el trabajo. Yo con un trabajo me hago una fiesta. Sí, ya arrancó la fiesta. Ah, bueno, el sistema judicial. Es Sí, interesante el Poder Judicial, sí, bueno, pero te diría que es menor, no que es menor, pero me voy a meter en un tema del que no conocen, claro, pero como conclusión, te lo digo ya, en sí, este momento es menor el tema ok, judicial en la ciudad. No tanto, pero es menor. O sea, no tiene una relevancia fundamental el tema judicial, porque las funciones judiciales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son pocas. De hecho, eso es un tema, mira, perdóname, voy sí, para sí, sí, atrás. No es que sea menor, es que en la justicia, como no se separó todavía el Poder Judicial Federal de la ciudad, es un híbrido. Los jueces de la ciudad son nombrados por el Parlamento Nacional. Eso no lo sabías. sí, Va, no sé si lo no, sabías. Y la ciudad no controla a sus jueces, pero los jueces ejercen competencia en la ciudad. Pero son nombrados por el Consejo de la Magistratura y el presidente nacional. mm, Entonces, en realidad, el jefe de gobierno no controla el judicial todavía. Le gustaría, le gustaría. claro, Y es una herramienta de gobierno fundamental. claro, Eso no significa que no los controle por otras vías, pero no por los canales institucionales de la ciudad, sino por canales institucionales federales en los que la coalición pro gobierna a nivel nacional, es decir, gente que responde a Larreta o a Macri en áreas federales, diputados nacionales, qué sé yo, pero no con el aparato administrativo de la ciudad puede controlar a los jueces federales. O si no los controla, decía, con el aparato institucional federal o con otros elementos informales de mecanismo de presión, sobres, espías, sí, 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 Twitter, no sé, ¿me entiendes? sí, ¿No? sí, 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 De alguna manera tenés que gobernar esa institución y algún elemento tenés que tener para gobernarla. Eh, Así que no es un tema menor. Hay un antecedente, hace poquito el Tribunal de la Ciudad intentó, mediante en una causa X, ponerse como tribunal de apelación. Es algo así como que hubo una causa y alguien a propósito fue al gobierno de la ciudad, al tribunal de la ciudad. mm, Y el tribunal de la ciudad dijo, nosotros somos competentes y vamos a decir qué se aplica y qué no se aplica en la ciudad. Algo así como que, ejemplo, ¿se acuerdan de eh, Alberto Fernández, decreto, tema clases? sí, Entonces uno iba a cuestionar y cuestionarse en tribunales federales contra un decreto federal. sí, Alguien se presenta en la ciudad y la justicia de la ciudad dice, nosotros somos competentes y vamos a decidir acá si aplicamos o no el decreto del el Poder decreto. Ejecutivo. Si pasaba, si eso pasaba, Ujú, el Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad se convertía, por decisión propia, en un actor político de veto de políticas públicas de gobierno federal. Pero
la justicia federal dijo, en una resolución, la pelotudez que dijo el Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad Mm. es una pelotudez. No tiene competencia para decir esas cosas. Eso pasó. Sí, 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 sí. Ojo, la justicia federal podría haberle dicho, sí, está bien, ustedes pueden aplicar las leyes que les parece en la ciudad y hubiese convertido a la justicia de la ciudad en un actor político de veto, un veto player, en términos de un autor que se llama Sebelis, que habla de los actores con posibilidad de veto. Así que no es un tema menor, pero te concedo que es complejo, Mm. déjalo ahí, mínimamente te Ok, lo expliqué. ok, dale. Vuelvo. Ujú. A mí me encanta. Yo me meto con todos los temas. Vuelvo, Está bien, está vuelvo. bien. Ya estoy. ¿Y qué tenés acá? Sistema electoral. Bueno, ¿cómo se elige? Se Sí, convoca. bueno, A ver, contame vos. sí. Es el enfoque institucional que hablábamos. Sí. Eh, ¿Está bien? Bueno, tiene 60, sistema DONT. Sí, Bueno, acá hay otro tema. Selección de. Acá hay dos temas. Que esto también va para Jorge, vaya lo mismo, Jorge. Mira, esto va para todos en realidad. sí. Tema electoral. Cada municipio, distrito, tiene su propio mecanismo, pero es imposible escindir la elección nacional de la elección local. Es imposible. Entonces, Mm, la variable arrastre mm, arrastra todo. Entonces, no se puede considerar una elección sin tener en cuenta este elemento. Sobre todo considerando que la mayoría de las elecciones en ambos distritos que tienen siempre se hicieron junto con las elecciones presidenciales o de diputados nacionales o senadores, en el caso que corresponda, nacionales. Entonces, ustedes saben que ese elemento es un elemento, si quieren, perturbador de la elección local. claro, Eh, en el caso de la ciudad, tenés un antecedente único, consideralo porque no es menor, metió boleta electrónica, desdobló, quiso hacer la prueba y después volvió para atrás. ¿Se acuerdan? sí. Que hubo en la ciudad. En el caso de la provincia, un intento de desdoblamiento de María Eugenia Vidal, Macri la Mm. tiene encarpetada. ¿Se acuerdan? El plan B con B corta. Sí, sí. Vos no te acordás, Jorge. Pero cuando, no, pero no fue hace tanto. Macri tenía una popularidad muy baja, acuérdense cómo salió, en las PASO, que ahora hablamos de Sí. eso. Entonces, cuando andaba tan mal, y parecía que Heidi era Heidi, Mm. ella empezó a tantear. Cuando sos candidato, necesitas gente que te financie, ¿vieron? Entonces, al candidato lo financian. Entonces, a ella la empiezan a cebar. Como Alberto Fernández, cuando le decían, dale, abrite solo, cortá con Cristina que te apoyamos. ¿Viste? Después te dejan en el horno, pero bueno. Te acompaño hasta la puerta, pero como no entro. Y entonces a Ah, Vidal la empiezan a cebar de que se desdoble de Macri. Lanzate vos, te apoyamos. Entonces arrancó el plan B con B corta, que era el plan Vidal, como que era la candidata porque Macri no daba pie con bola. Y bueno, por supuesto que Macri este, utilizó todas las herramientas legales y espurias a su alcance para lograr que no se desdoblara la elección de provincia respecto a la elección nacional. Pero ese, Jorge, fue un intento. ¿Qué muestra ese intento? Ese intento muestra, digamos, la importancia, esto es lo que tenemos que rescatar ahí, la importancia que tiene la elección nacional y la incidencia para la elección local. Tanto la tiene que se vuelve un tema fundamental para los gobernadores sí.
ver la posibilidad de desdoblarla, porque saben que si no desdoblan, ¿sí? Quedan atados a la suerte del candidato o candidata a presidente. O sea, todo eso lo que nos muestra es la importancia que tiene. Axel, si ustedes escuchan ahora, advirtiendo lo mismo que le pasaba a Macri, y en el mismo plan que Vidal, aunque estén totalmente distanciados en el arco ideológico y se lleven como perro y gato, utilizan o buscan la misma estrategia. Se charla por ahí en la posibilidad de doblar la elección de provincia, porque Axel sabe que solo gana y sabe que si lleva a un candidato al frente de todos adelante en la boleta, es un ancla que lo tira para abajo. Ujú. Sí, sí. Guarda que después el resultado, en el caso de Vidal, le dio la razón a Macri. ¿Por qué? Porque terminó sacando más votos él a nivel nacional que ella en provincia, que tuvo una derrota deshonrosa y nadie explica todavía cómo ella puede ser candidata a algo. Y se fue a la ciudad, porque en la provincia no puede ni caminar, no puede dar dos pasos. ¿Qué muestra este dato de tanto de Axel ahora que se rumorea como el plan B de Vidal en su momento? Esto, que la incidencia de la elección nacional para la elección local es fundamental. Y esto, que no estás considerando seguramente Fabián, por lo que leí, ya veo que no. Y también Jorge, es lo mismo. El diseño de la boleta. Es muy influyente el diseño de la boleta en la elección. Porque si la boleta es del estilo de tache con una cruz, no es lo mismo que la papeleta horizontal, que tiene varias categorías, ¿sí? Ujú. Pero que si vos querés combinar diferentes categorías, tenés que cortar la boleta y sumarla con otra. Entonces, como vienen todas pegadas y la gente no corta la boleta, ¿m? Vos quedás pegado al primero que Mm, aparece de la izquierda, porque claro. viene en este sentido. Sí, sí. Ahora, si vos tuvieses un sistema en el cual vos tenés toda una papeleta grande y tenés que tachar o hacer tildes, una boleta única, por ejemplo, la boleta ya está desde lo vamos cortada. ¿Por qué? Porque vos la tenés que componer haciendo tildes. Entonces, bueno, para la categoría presidente, tildo. Para la categoría concejal, tildo. Para la categoría gobernador, tildo. Entonces vos tildás en diferentes categorías, diferentes partidos. Eso hace que el formato parece que es igual, pero es radicalmente opuesto. En uno pones toda una boleta conjunta de una misma agrupación y en el otro pones una papeleta que está toda junta, pero todo cortado con diferentes, en cada categoría, un partido distinto o un candidato distinto, individual. Es un elemento fundamental, el formato de la boleta a la hora de la elección, ¿sí? Sobre todo si tenés una elección en donde hay niveles, niveles estaduales, niveles federales o niveles municipales, todos en el mismo acto. Estoy tirando mucha información. No, 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 Ah. no, está bien. Bueno, ese es otro elemento fundamental que para mí no puede nunca faltar en un trabajo. Es Bien. tan importante el diseño de la boleta que muchas veces aparece en la propia campaña de los candidatos. Muchas veces no, la mayoría de las veces. Voy a dar dos ejemplos. Profe, disculpe Sí, sí, antes. decime. Lo que acabó de mencionar de la imagen, o no sé, marketing, como quiera llamarlo, de las boletas. No, no, Eh, no. Diseño de la boleta. No es imagen ni marketing, diseño. El diseño gráfico, sí, sí, el sí, sí. formato. Sí. Dije marketing como para decir una manera de verdad lo que dice usted. Hay gente que, no sé, le da pereza cortar la boleta y simplemente mete a todos en el mismo sobre. Sí. Eh, pero le iba a consultar, ¿hay quizás algún autor o algo bueno, que justamente diga esto que usted comentó? Porque quizás si yo lo que no quiero, y bueno, que igual ya lo dijo usted, pero si lo pongo en el trabajo, que no quiero que quede como una mera opinión mía.
como diciendo, ¿y este qué dice? Eh, por eso le pregunto, si lo dice usted, excelente, pero lo digo yo, el que lee ese trabajo va a decir, pregunto si hay un autor o algo más puntual, Sí, más sobre sí, mira, digamos. una cosa, de todos los, mira, dos cosas. De Vidal, esto que te digo de las boletas, también hay que decir otro dato fundamental, que cuando fue la elección entre Vidal y Aníbal Fernández, en el 2015 hubo récord de corte de boletas, contrariando lo que estoy explicando y lo que vos acabas de afirmar. Yo ni me lo imaginaba. Te lo aviso para que sepa. Hubo 700.000 cortes de boleta. Es decir, gente que votaba a, a Vidal para la categoría de gobernador y no votaba a Macri para la categoría de presidente, por el rechazo a Aníbal Fernández. Y yo decía igual que vos, Jorge, no, es imposible, nunca, nadie corta, hubo récord. Mm. También no hay que olvidarse que no es que la gente efectivamente fue y cortó la boleta, sino que los intendentes reparten la boleta ya cortada. Es, claro, sí, todos los intendentes, sí. Hay imágenes, no, esto no es una elección se gana no en la macro, en detalles mínimos fundamentales. O sea, tenés a toda una organización, un sindicato, lo que sea. Los mismos que son la fuerza de choque, el que te va a la manifestación, ¿ah? Los pones a todos en una mesa a cortar boletas, a ponerla del intendente junto con el gobernador que apoyás en un sobre y a repartírselo a la gente. Así funciona. Entonces, hubo récord también porque hubo una campaña muy buena, se ve, de Vidal y del aparato, digamos, que sostenía su candidatura, de llevarle la boleta cortada. Después la gente puede hacer cualquier cosa, no Mm. elegirla, usar otra, pero bueno, ciertamente influye. La gente no está tan politizada en el sentido de estar informada respecto de la política eh, electoral como nosotros podemos estar o que estudiamos esto. Nadie sabe nada, absolutamente nada. Estamos en una charla de especialistas acá, ¿entienden? Nadie sabe absolutamente nada, o mínimo un poquito. Eso no es, Mm. el grado de opinión es inversamente proporcional al grado de conocimiento. Todos hablan, nadie sabe un pirulo. Tal cual. Ahí es cuando me refiero que entra quizás este marketing político, ¿no? De simplemente por simpático. Mirá, Sabe que había visto un documental hace poco de que, bueno, entre otras cosas, de las herramientas políticas, le preguntan a la gente y le ponían un votante, perdón por la palabra, ¿no? Pero una estupidez. Pero la gente ponía dos fotografías, una persona sonriendo, como hacen todos los candidatos políticos en todas las fotos, todos sonríen, se ríen, no sé de qué, los políticos con cara seria y hubo un porcentaje más allá del 80, casi rondando el 90%, que votaban a la figura que estaba sonriendo porque les transmitía honestidad, les transmitía quizás tranquilidad de que va a hacer las cosas que promete. Pero digo, no son cosas, como dice usted, mínimas, pero la verdad no sabía que influían ya a ese nivel, ¿no? Pero bueno, son detalles a tener en cuenta. todo. Lula, por ejemplo, cambió el color a blanco, pero a rojo, porque Mm. te da sensación de paz. Rojo, viste, es combativo, lucha. Miles de detalles. No, vos me preguntabas por los autores para citar. Primero tenés los datos. Utilizá datos para afirmar las cosas que decís. Datos que sacás de la página del Ministerio del Interior. Datos de elecciones. Segundo, en este libro de la política en los tiempos de Kirchner, todos los autores que aparecen, sobre todo los primeros capítulos, son todos autores autorizados, autorizados en el sentido, no sé si lamentable o no, pero de que son reconocidos en el ámbito científico como gente que tiene buena reputación y que lo que dice puede ser citado.
porque son gente seria que trabaja con datos, nadie está exento de un marco ideológico que, por supuesto, eh, con el cual se siente a gusto. Pero bueno, hay una metodología de trabajo, ¿sí? Una verificación empírica, una aprobación de la metodología, más allá del recorte o la selección de los temas. Entonces lo puedes citar. Y todos estos siempre escriben en la revista que se llama El Estadista, siempre la recomiendo. Y seguramente buscando en esa revista, El Estadista, y encuentres elementos para todas estas cosas que estamos diciendo. Y aparte, si buscas individualmente a cada uno de estos autores y lo que escriben, uno te va llevando a otro que te va llevando a otro. Sí, acá encontré a Miguel de Luca, doctor en Por, ciencias políticas, escribe por- para Claro. el CONICET, no, no, por listo. eso. Y Ujú. tenés la revista Argentina de Ciencia Política, la revista Postdata, revistas de las universidades, y todas en la materia sistemas políticos comparados, formas de gobierno, vas a encontrar de todo, ¿me entendés? Mismo los textos que tenemos nosotros para leer hablan de todas estas cosas. No estoy inventando nada. Eh, bueno, eso con respecto a lo que me preguntaste. Pero yo estaba con. Esto, iba a dar dos ejemplos de candidatos, y con esto lo terminamos, que estoy cansado yo también, y ya son dos los que estoy matando. De candidatos que utilizan como campaña, como estrategia de campaña, como estrategia discursiva de campaña, no sus propuestas, sino el diseño electoral. Una, que es un clásico de los clásicos ya, en mis clases por lo menos, la famosa, no sé, vos no te vas a acordar, Jorge, pero vos, Fabián, seguro que sí, un milagro para Altamira. Sí. Ah, Ti- Tinelli le hacía la campaña. un milagro para Altamira. Altamira Mm. necesitaba 400.000 votos para entrar al reparto del sistema DONT del umbral del 3%. Era así, creo. Y el milagro era conseguir esa cantidad de votos para poder entrar. Y la campaña fue muy exitosa, un milagro para Altamira, y no había propuestas en la campaña. La propuesta era el sistema electoral. Y las pancartas eran cuántos votos tiene, cuántos necesita, con una flechita, a cuánto tiene que llegar, y por eso la gente le apoyaba. ¿Entiendes? Entonces la narrativa era el diseño electoral. Mm. ¿Está? Sí, sí. Esa es una. A ver si lo tengo acá, no creo. Espera, déjame ver si lo tengo acá. No, no. Encontré que inició con Jorge Rial. ¿Cómo? No, no, esto que dijo de Jorge Altamira, dice que surgió de una idea entre los conductores de radio de Jorge Rial, que cerraba el programa ese de la red con el tema este de los 400.000. Ah, puede ser, ni me acuerdo. Sí, ¿por qué no? Bueno, no lo encuentro, no importa. Y después, otra que es interesante, vieron que estuvieron con Facu hablando de Brasil. Vieron que el Brasil es un sistema por candidaturas individuales y que cada candidato. Esperen que tengo. Y que cada candidato. ¿Cómo anda, Leonardo? Ya estamos terminando, pero bueno, vale igual la participación. Eh, a cada candidato le es asignado ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿cómo no? Bien, le es asignado un número, ustedes saben eso. Y el sistema electoral, miren esta foto, ahí lo que se ve es una máquina de votación, como es la urna en Brasil. Dice justicia electoral acá arriba y acá abajo dice Branco, corrige, confirma. Y hay un teclado numérico como si fuese una calculadora. Y esta es una candidata LGBT que muestra la urna.
En Brasil, cuando van a votar, el candidato que vos querés votar tiene un número asignado. Entonces, todos los carteles de los candidatos, abajo, ya ni abajo, en grande, lo que ponen es el número. Y el candidato más votado antes de la elección del hermano de Bolsonaro se llamaba uno que se llamaba el payaso Tiririca. ¿Les contó Facu de este? ¿O no? ¿No? Ustedes ponen en YouTube Tiririca. 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 Yo lo buscaría. Lo que pasa es que ¿saben qué pasa? Después no se escucha la... A ver, mire, lo voy a buscar. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. Miren, miren. Payaso Tiririca Brasil. Ahí está. Ahí está. ¿Ven este? ¿Ven que dice payaso diputado? Ah, mira. Acá hay otro, mira. ¿Ves que dice Vote Batista 44777? ¿Leen? Miren este. Alexander Frota 1777, diputado federal, Partido Social Liberal. ¿Ven acá? 177. Miren acá. Sí, sí. Brasil, spot del payaso Tiririca, el diputado más votado del 2010. ¿Ven acá? Sí. Miren. El ¿Ustedes 22. escuchan? No, no se escucha el video. ¿No se escucha nada? El video no. Ah, qué lástima. No sé cómo hacer para que se escuche. Pónganlo, pongan este link, miren. Pónganselo un segundito y lo ven. Se los mando acá. ¿Lo ven ahí? Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Qué interesante el payaso Tiririca. Era candidato, fue el candidato a diputado más votado de Brasil en el 2010, en términos individuales. ¿Por qué? Porque tenía el número más sencillo, 2222. Y la campaña era él diciendo, vote Tiririca, 2222. ¿Ven? Tiririca, 2222. ¿Entienden lo que digo? Te dan Sí, ganas de sí. estudiar administración de empresa. ¿Cómo? Te dan ganas de estudiar otra cosa cuando ves esto. No, escuchame una cosa. No, no es así. Lo que pasa es que dentro de la ciencia política tiene muchos temas, este es uno. Bueno, peor salía con dos minas al lado, un desastre. Hay más de Tiririca. Si ponen Tiririca tienen fortuna. Bueno, salgo de acá. ¿Qué estaba queriendo explicar con esto? Que el diseño electoral, el formato de la boleta, si es electrónico o no, si es una candidatura individual o por listas, todo influye. Y a veces, cuando no hay tanta polarización, o cuando hay mucha ignorancia, mucha segmentación o desconocimiento, el sistema electoral se convierte en un elemento fundamental a la hora de hacer campaña y de terminar definiendo el voto. ¿Por qué lo decía esto? Volviendo para terminar, por el hecho de que hay muchas variables que son fundamentales. En el caso nuestro que tenemos los municipios, es el tema del efecto arrastre. En Brasil esto no les pasa por el tema de que las candidaturas son individuales y por eso tienen un parlamento mucho más atomizado. Pero como nosotros tenemos candidaturas que son por lista y en las que las elecciones se realizan todas iguales, pero en el sentido horizontal, pero más que nada porque en Brasil también se realizan todas a la vez, pero el formato de la boleta es distinto. Tiene este elemento, ya termino acá, este elemento que es insoslayable. ¿Me siguen? Y bueno, no termino de ver, Fabi, tu trabajo, pero creo que lo desgranamos. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Acepto.
Las acepto, las consignas nuevas. Va, nuevas no, las críticas, digamos. No, yo los complemento, porque si vos Está bien, vuelvo a insistir, si no me mandan nada, no tengo nada para analizar. tal cual, sí. Esto no significa que tenés que hacer todo lo que yo dije, todo tiene que estar, pero No, le empezás a dar otra fisonomía. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eso es. Y a mí lo que me Sí, interesa es que sí, sí. ustedes, a partir de acá, aprendan Sí, estas cosas. Eso es lo está importante. bien. No hay más. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, estamos, pues estoy Sí, cansado, somos señor. poquitos. Dale, profe. Creo que lo que me quedó, la verdad que me había, no les voy a mentir, miren todo lo que me preparé. Miren, miren esto. ¿Ven ahí? Sí, Tenía todo, tenía, esperá, ahí tengo, bueno, no, eso no. Esto es Francia. Tenía Brasil. sí, Tenía Estados Unidos, porque el presidente vieron de Estados Unidos está cagá, está sí, confundiendo todo. sí. Esto de Alemania, ahí tenía algunas revistitas para comentar. Acá tenía boletas Ujú, electorales. sí. Eh, acá está Italia, ahí atrás. Y tenía Inglaterra para hablar del primer ministro. ¿Dónde está Inglaterra? Acá, Gran Bretaña. Sí. Bueno, ya está, ya está. Pero no puedo más. ¿De dónde Bastante consigues bien. eso? Digno, che. Escúchenme. Leonardo, lo dejamos igual, todo lo que hicimos en la clase fue a partir del trabajo de Fabián analizar cómo hacer el trabajo. Yo pienso que si lo ves para San Miguel, te va a venir espectacular. Bueno, la voy a revisar. Ahora más tarde yo la dejo a disposición Dale, y seguramente la clase que viene hablemos de partidos, sistema de partidos. Pero si me dale, mandan trabajos, yo me dedico a los trabajos. ¿Está? dale. Sí, señor. Bueno, Profe, chicos, ¿a dónde los mandaríamos? por WhatsApp me lo mandan. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Listo? Dale, dale, buenísimo. Bueno, que anden bien. Gracias, profe. Muchas No, gracias. nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias. Buenas noches. Chao.